8:40 de la mañana, Mabel Huerta, Omar Mariluz los acompañan en ampliación de noticias sobre, tremenda noticia, esta denuncia, ojo, no acusación, denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Estamos con el doctor César Azabache, ex procurador anticorrupción, para tratar de entender las implicancias, no solo jurídicas, sino también políticas de lo ocurrido. Y cuando conversábamos con el doctor Guamán, ante todo, muy buenos días, doctor Azabache, él hacía la aclaración, y ¿por qué es importante esta aclaración? No están presentando una acusación constitucional, sino una denuncia constitucional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué implicancias tiene? Sí, a ver, esta es una escena que no tiene precedentes y por eso es tan importante tener cuidado con los términos y los significados de los términos, ¿no? Lo que ocurre es que el 117 de la Constitución prohíbe acusar. A partir de la decisión del fiscal, Pablo Sánchez, de iniciar el procedimiento contra Castillo, ha quedado asentada entre nosotros la regla conforme a la cual investigar no es acusar. Por eso la Fiscalía está pudiendo avanzar. Pues bien, denuncia significa solo comunicación de un hecho. Lo que sigue a una denuncia es una investigación, no una acusación. La fiscal de la Nación no le está pidiendo al Congreso en este instante que acuse a Castillo, ni le está pidiendo al Congreso permiso para acusar ella. Por eso el énfasis en la diferencia. Cuando la Fiscalía dice estamos denunciando, no acusando, lo que hay que leer es, esta es una comunicación de hechos. Lo que pase de aquí en adelante va a depender del modo en que el Congreso entienda sus competencias. En ese sentido, ¿no se estaría violando entonces el inventado artículo 117 de la Constitución? No. De hecho, el debate sobre el alcance del 117 está reproduciendo lo que se dijo en el momento en que Sánchez Velarde autorizó investigar. Quienes sostenían que Sánchez no debía autorizar a investigar o que Checli no debía aprobar el inicio de esa investigación, sostienen ahora que el Congreso debe desestimar la denuncia de plano. Quienes hemos sostenido que si investigar no es acusar, es correcto que el judicial haya autorizado esta investigación, sostenemos ahora que el Congreso puede recibir la denuncia, abrir el procedimiento y con ocasión a él comenzar los debates sobre lo que sigue, sobre lo que toca hacer, que en mi opinión es en paralelo al procedimiento ante la subcomisión de acusaciones, discutir de una vez por todas la derogación del artículo 117 de la Constitución y dejar al presidente con las protecciones constitucionales que tiene cualquier ministro de Estado, que es el antejuicio, que es la reserva de cargos para la Fiscalía Suprema y la reserva de proceso para la Corte Suprema. Suficientes protecciones con esas. Es decir, doctor, para entenderlo, antes de cualquier procedimiento contra el presidente de la República en el Parlamento, lo que tendría que hacer el Congreso es una reforma constitucional para derogar el 117. No antes. Mi impresión es que el Congreso puede en este momento abrir el procedimiento en atención a la denuncia. De nuevo, investigar no es acusar. En el marco de ese procedimiento, pedir los descargos del presidente, recibir a la defensa, recibir las pruebas que haya que recibir y en paralelo, mientras el procedimiento se desarrolla, discutir la derogación del 117. Porque en este tipo de casos, el 117 va a tener efectos cuando el Congreso termine, no cuando comience. Cuento la secuencia. Ante una denuncia ante el Parlamento, esas son las denuncias constitucionales, la Comisión Permanente habilita a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para iniciar el procedimiento, se califican los hechos, se abre el caso a debate con la defensa, hay un tiempo de evaluación de pruebas y de hechos y solo al final hay un procedimiento muy complejo en el que la subcomisión se comunica con la Comisión Permanente, la Comisión Permanente vota y recién en ese momento la Comisión Permanente decide si acusa o no ante el Pleno. No estamos ahí. Estamos al comienzo de la secuencia. Y probablemente falte mucho porque va a depender de la voluntad política también de los congresistas. Si me permite, doctora Azabache, tenemos también de invitado al doctor Luciano López, abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida y se suma a esta mesa de discusión. Doctor López, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación. Doctor López, establecido entonces este procedimiento como lo acaba de hacer el doctor Azabache y viendo entonces ya las cosas con más calma, podríamos decir que esta crisis política, digamos que no es tan aguda porque, repito, va a tener en realidad que depender de la voluntad
del Congreso de la República, que bien podría valorar esta denuncia constitucional y probablemente hacer cambiar de opinión a algunos congresistas respecto, por ejemplo, a la vacancia. A ver, lo que pasa es que había que hacer allí una distinción, Mabel. Le pido por favor que esta distinción me la haga tras la pausa, ¿le parece? Y así tenemos tiempo de largo para poder debatirla. Son las 8:45. Vamos a continuar en la mesa que habíamos propuesto con el doctor Luciano López y el doctor César Azabache. Yo le había realizado una pregunta ya, doctor López, hace algunos instantes. A ver, pero que se resumiría de la siguiente manera. ¿Podríamos analizar la pertinencia de esta denuncia constitucional y el procedimiento que debería seguir la subcomisión de acusaciones constitucionales? Pero básicamente todo se resume a votos y a voluntades políticas. Sí, efectivamente, porque la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación tiene que seguir un trámite. Como ya se sabe, va a ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene que tomar una primera decisión. Si la va a declarar procedente, por tanto, va a abrir el procedimiento, o va a decidir que no y lo manda al archivo. Y eso por un lado, pero corre paralelo, algo que me preguntabas justo en la pausa, ¿no? Antes de ir a la pausa, que era, ¿y qué pasa si es que existe un acuerdo político de todos los que están en el Parlamento y entonces suman votos y lo convierten en un procedimiento de vacancia? Eso significaría en realidad un procedimiento totalmente distinto y que correría paralelo a este. No sería el mismo. Ojo, son dos procedimientos distintos, pero en ambos casos es un tema de acuerdos políticos, es un tema de correlación de los votos, si es que se tienen. Pero con relación, regreso, a esta denuncia en concreto, el punto de partida va a ser lo que decida la subcomisión de acusaciones constitucionales, si lo va a declarar procedente o no. Y si no lo declara procedente, Mabel, la fiscal de la Nación tendría todavía el arma de que si le dicen que no, ella pueda llevar el caso al Tribunal Constitucional y allí se definiría si es que entonces es aplicable o no la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ahora, que es lo que invocamos. Doctor López, y también para el doctor Azabache, ¿no es peligroso ir por este camino? ¿No es peligroso ir por el terreno de la interpretación? Porque se exige una interpretación muy flexible de nuestra Constitución para llegar a una denuncia, a una acusación constitucional contra el presidente de la República. Lo más claro, si es que hubiesen los votos, ¿no sería ir por el camino de la vacancia presidencial? A ver, ahí hay antes del comentario de Luciano, hay una diferencia, ¿verdad? El punto extremo en la flexibilización de la Constitución o en la búsqueda de un camino por la interpretación, va en dirección a inaplicar el 117 y declarar que, dada la naturaleza o la gravedad de estos hechos, no puede admitirse las protecciones que él contiene. Pero para iniciar el procedimiento ante la subcomisión, como Luciano acaba de comentar, no es necesario discutir el 117. Entonces, desde mi punto de vista, pero estoy al comentario de Luciano, el primer movimiento del Congreso, más allá de que en efecto esto se puede recanalizar o puede activar la discusión sobre vacancias sobre la que podemos regresar, pero el primer movimiento del Congreso es decidir si abre el procedimiento a la subcomisión o no. Para abrirlo no necesita inaplicar el 117. Le basta con considerar, como ha hecho la Fiscalía, que investigar no es acusar, y que de modo el procedimiento preliminar no está prohibido literalmente por el 117. En el camino de un procedimiento que va a tomar tiempo, 2, 4, 6 meses, mientras se reciben los descargos y mientras se discute en el Constitucional, porque como Luciano acaba de decir, si esto no se abre, la Fiscalía se va al Constitucional. Si esto se abre, la defensa se va al Constitucional. Mientras eso ocurre, es que, desde mi punto de vista, tendríamos que empezar a discutir la derogación del 117. Pero eso es para el final del procedimiento, no para el principio. Bueno, y la misma consulta que hacía Omar para el doctor López. Bueno, efectivamente, como decía, hay una primera discusión, ¿no? Y en ambos casos, como concuerdo con César, definitivamente por ambos lados pueden llegar al Tribunal Constitucional. Yo sí tengo mis reparos si el Ejecutivo lo llevaría, porque creo que podría ir por la mesa trasquilado, no solamente por la actual composición del Tribunal Constitucional, sino porque hay un fallo
del año 2020, que es justamente un caso de la inconstitucionalidad de la ley de la colaboración eficaz empresarial, donde el tribunal ahí ya ha dejado prácticamente la pelota picando, diciendo de que, primero, la lucha contra la corrupción es un principio constitucional implícito, y en segundo lugar, porque dice que los tratados que hemos firmado de lucha contra la corrupción, y entre ellos el que ha invocado a la Fiscal de la Nación, son justamente tratados que tienen una relación con la protección de los derechos humanos vulnerados por la corrupción. Entonces, la verdad que sería un escenario en donde la defensa del presidente tendría que pensarlo 50 veces si se quiere llevar el caso al tribunal, pero es un escenario que no se podría descartar, indudablemente. Vamos a hacer una pausa para escuchar el gran resumen de la hora, pero cuando volvamos, quisiera hablar de la respuesta política que ayer se ha dado desde Palacio de Gobierno, mejor dicho, las respuestas que ha dado el primer ministro y los otros ministros que lo acompañaron en esta conferencia de prensa. Volvemos con el doctor Luciano López y el doctor César Azabache. Vamos con el doctor Luciano López, abogado constitucionalista, y el doctor César Azabache, quien ha sido procurador anticorrupción, desmenuzando un poco de lo que se trata, de lo que encierra y las implicancias de esta denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación en contra del presidente Castillo. Pero ahora pasemos a la respuesta. Y la respuesta ha venido desde el Ejecutivo, indicando que esto es un golpe de Estado, acusando directamente a la Fiscal de la Nación de ser parte de una organización criminal que inclusive la liga con el narcotráfico y los cuellos blancos del Callao. Hay varias cosas ahí con las que hay que tener cuidado, ¿no? El momento en el que estamos combina una etapa de los procedimientos sumamente compleja que, por desgracia, hemos construido con un lenguaje enrevesado, difícil de entender, y fuera del procedimiento, un momento de ansiedad muy intenso que tiende a describir todo en clave binaria. Ahí hay un desempate, ¿no? La sola sensación que abunda en medios, en punto que ahora se define todo o nada, se va o se queda, respecto a un procedimiento que, por el contrario, como venimos comentando, va a tomar tiempo, muestra ese nivel de desajustes. Es decir, hay dos frentes, uno el jurídico que se debe analizar, el constitucional, pero el otro el comunicacional. Con problemas fuertes porque el lenguaje legal aquí es complejo y el entorno institucional presiona por inmediatez cuando los procedimientos fiscales son largos. En ese desorden, en ese desencuentro, mi impresión es que la defensa de Castillo está apostando por describir la escena con esquemas binarios, bueno, malo, golpe, democracia, y encasillar las posibilidades de la denuncia en una sola alternativa. Lo que la Fiscal de la Nación quiere es que se inaplique arbitrariamente el 117, y eso no es así. Lo que la fiscal ha hecho es terminar una etapa, lo explicaba el fiscal Guamán hace poco aquí, que se llama procedimiento preliminar, para pasar a la segunda, que es el procedimiento preparatorio. Necesita una autorización del Congreso y está pidiendo al Congreso que defina la vía. Texto en blanco, use la convención y defina la vía. Ajá, pero ayer, y le pregunto al doctor López, ayer él, no solamente la Fiscal de la Nación, habló sobre este tratado, esta convención internacional de lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas. Esa pelota, digamos, la tomó el primer ministro y dijo, bueno, entonces yo le voy a consultar a las Naciones Unidas por este atropello contra la democracia que está pasando aquí en Perú. ¿Tiene sentido esto que ha mencionado el primer ministro? Bueno, la verdad que lo primero que le diría es que a través de la Cancillería mejor evalúe bien lo que va a hacer, porque comento, ese tratado tiene un órgano que lo monitorea, que se llama la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, la UNOC. Y esa oficina tiene dos documentos que se llaman guías técnicas y guías legislativas. En castellano, ¿qué significa? Lo digo en simple. Son una suerte de manuales de cómo tú legislas y cómo tú aplicas la convención. Y en esos dos documentos dice, sobre la norma que ha invocado la fiscal, que es el 30.2 de la convención, que esa disposición, primero que es una disposición obligatoria,
que los estados partes de la convención, nosotros somos parte desde el año 2004, estamos obligados a cumplirla. Punto número 2, dice que esas inmunidades que puedan tener algunos funcionarios, en este caso el presidente, son inmunidades, dice así textualmente, que no deben significar la imposibilidad de investigar, de procesar y de sancionar por delitos contemplados en el tratado. Entonces la pregunta ahí es, el señor Castillo y todos los ministros estos que están involucrados están siendo investigados y se quiere procesárseles por delitos contemplados en el tratado. Sí, todos. Entonces, la verdad, mejor que consulte bien con la Cancillería antes que haga un papelón, porque las guías de la UNOC dicen todo lo contrario. Sí, sin embargo, más allá, doctor mayor. López y Azabache, más allá de la respuesta legal del gobierno, ¿le sirve al presidente de la República y al Ejecutivo esta constante victimización? Porque lo que escuchamos ayer, lo que hemos venido escuchando todo el tiempo es victimización tras victimización y no responden el fondo de las acusaciones, de las denuncias que hay pendientes. Sin embargo, ¿le sirve políticamente justamente para no lograr los votos en el Congreso, que se resume a eso? A ver, pero definamos qué cosa es o en qué cuadrantes políticos se está moviendo la narrativa del presidente, ¿no? Mi impresión es que todo el plan, el único plan que tiene Castillo y que le ha encargado su defensa, es durar hasta el 2026. Es un discurso sobre la permanencia. Y en ese discurso lo único que hay como acción práctica es la imposición de obstáculos a moverse. Los 44 votos que bloquean la vacancia son eso. El discurso sobre la victimización es una permanente amenaza a la activación de fuerzas populares que las elecciones han mostrado que no existen. Pero claro, la meta es llegar al 26. Claro. Como sea, vendernos la idea de que así se puede ser presidente. Creo que ese es el cuadrante que explica su discurso. Muchísimas gracias para ambos, doctor César Azabache, doctor Luciano López, sobre este tema. De hecho, vamos a continuar hablando de esto por muchas semanas, si no meses más, porque como bien han aclarado, esto no se acaba ni el día de mañana ni la próxima semana, tiene para largo.